hermanos. Amén. Saludamos a los amigos y familiares que nos ven a través de las redes sociales YouTube y Facebook. Le damos la cordial bienvenida a todos a nuestro culto dominical a la Iglesia Bautista Emanuel de Chupaca. Bien, ahora vamos a entonar nuestro cántico que lleva por título De tal manera. ¿Nos acompaña? De tal manera me amó que su vida no escatimó, hasta el final él se entregó y a la muerte fue porque él me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque mi amor
mi alma, mente, corazón. Muy buenos días, hermanos. Amén. La Iglesia Bautista Emanuel Chupaca los saluda en nombre de nuestro Señor Jesucristo, y también hacemos extensivo este saludo a nuestros seguidores a través de nuestros canales en redes sociales. La prédica de este domingo titula Jesús, el Santo de Dios, en medio de un mundo impuro. Uno de los problemas más importantes de nuestra sociedad moderna es que lo impuro, lo malo, se está normalizando. La verdad se diluye, la santidad parece lejana e incluso incómoda. Sin embargo, en el Evangelio, en el primer capítulo de Marcos, Jesús se presenta e irrumpe la rutina religiosa y cambia todo. No solamente Él nos enseñó, sino que también revelaba cómo la autoridad Él se reveló como la autoridad que confronta, desenmascara y libera. Su presencia, cuando Él inició su obra, expuso lo oculto y obligó, y nos obliga esto también, a tomar una posición, una postura. No podemos estar nosotros o permanecer de manera neutral delante de la obra de Cristo. El pasaje que vamos a revisar en esta mañana nos va a invitar no solamente a admirar al Señor, sino también a reconocer que Él es el Santo de Dios y que tenemos que responder a Él con una rendición genuina, una obediencia verdadera, porque donde Cristo está, lo impuro no puede permanecer. Imagina que estás por entrar en una casa, después de un largo día. Todo parece en orden, la sala está limpia, las luces se notan cálidas, se siente una sensación de tranquilidad. Pero decides encender la linterna de tu celular y dirigirla a los rincones escondidos donde normalmente nadie mira. De repente, por ejemplo, debajo del mueble, debajo del sofá, en las esquinas, y de pronto lo que parecía limpio revela polvo acumulado, suciedad escondida, cosas que han estado allí durante mucho tiempo y nadie la había limpiado. La iluminación habitual no lo dejaba ver, pero cuando tú iluminas y ves con detalle, lo ves de cerca, sí la puedes observar. Así ocurrió cuando Jesús se hizo presente. Nuestra vida puede parecer correcta, a simple vista, como testimonio a los demás. Cumplimos rutinas, venimos a la iglesia, nos mostramos con una buena imagen, incluso podemos participar en liderazgo, podemos participar en algún ministerio de la iglesia o en prácticas espirituales. Pero la luz de Cristo no es como cualquier otra luz. Es una luz que revela lo verdadero. No solamente alumbra lo visible, sino también ilumina lo oculto. Puede ver entonces de la luz de Cristo nuestras intenciones, nuestros pensamientos, áreas que no son rendidas ante Él. Lo interesante es que la luz no ensucia. La luz solamente hace evidente lo que allí está. Y ahí está el punto clave, hermanos. Muchos prefieren apagar la luz antes de enfrentar lo que ésta revela. Otros, o muchas personas, se pueden conformar de repente con decir o reconocer que hay algo mal en sus vidas, pero no hacen nada al respecto para corregirlo. Así como la luz revela que había suciedad en algunos rincones de esa casa, la presencia de Jesús en el Evangelio de Marcos 1 expone lo que nadie podía ver en aquel momento. En la sinagoga, es decir, en el templo judío, todo parecía en orden, todo parecía bonito, bueno. Pero la autoridad de Cristo sacó a la luz la realidad espiritual que se encontraba escondida. De la misma manera, hoy, Cristo no solamente ilumina nuestra vida, sino que también confronta lo impuro y nos está llamando a dar una respuesta. No basta con reconocer que Cristo es la luz, sino también es necesario que nosotros dejemos que la luz de Cristo
transforme nuestras vidas. Porque cuando Jesús se manifiesta, lo oculto sale a la luz y nuestro corazón debe decidir. Vamos a ver algunas lecciones a partir de algunos versículos en el libro de Marcos, en el capítulo de Marcos 1. La primera lección que quiero compartir con ustedes es la siguiente: la santidad de Jesús expuesta. Por favor, hermanos, abramos nuestras Biblias y revisemos Marcos capítulo 1, versículos del 21 al 24. La palabra nos dice: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaban. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Vemos aquí en este relato que está en Marcos 1, que no comienza con conflicto, sino con una escena aparentemente común. Jesús entró en la sinagoga ahí en la ciudad de Capernaum y enseñaba en el día de reposo, estaba predicando la palabra. Todo parecía con una normalidad religiosa de aquella época. Las personas estaban reunidas, las escrituras estaban abiertas y alguien, ahí Jesús, las estaba explicando. Él, el maestro, estaba hablando. Pero hubo un detalle importante que rompió toda esa rutina: la manera en la que Jesús enseñaba. El texto mismo dice, allí en la palabra, que la gente estaba asombrada, la gente que estaba escuchando a Jesús, porque estaba enseñando como quien tenía autoridad y no como los escribas. Los escribas eran los conocedores de teología de aquella época. Es decir, que Jesús no solamente estaba repitiendo la palabra de manera textual, así por decirla, o solamente por comentar algún tipo de tradición o interpretaciones heredadas. Él no dependía de citar a otras personas para validar su mensaje. Su autoridad era intrínseca, es decir, que esa autoridad nacía propiamente de él. Y aquí comenzaba a revelarse la santidad de Cristo, no solamente en el contenido de su exposición, sino también en la esencia misma de cómo él predicaba. Jesús no comunicaba la verdad únicamente, sino que él mismo era la verdad en acción. Y este asombro inicial preparaba el terreno para lo que sucedería después. En medio de todo ese ambiente religioso, estamos hablando de una sinagoga, una iglesia, si quieres entenderlo así, un templo, donde todo parecía estar en orden, surge una interrupción inesperada. En el mismo templo judío apareció una persona con un espíritu inmundo, es decir, una persona poseída por un demonio. No estamos hablando de un cementerio, no estamos hablando de la calle, estamos hablando de un templo donde debería estar la presencia de Dios. Y este espíritu inmundo, a través de esta persona, comenzaba a hablar. Y lo que dijo este espíritu inmundo hacia Jesús fue algo bastante revelador. Dijo: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres tú, el Santo de Dios. Aquí ocurre algo impactante en este relato. Mientras los presentes, los judíos que estaban allí en el templo, escuchándole a Jesús, estaban sorprendidos, y aún en ese proceso Jesús ya estaba revelando quién era, el mundo espiritual reconoció a Jesús sin tener ninguna duda. El espíritu inmundo no tenía ambigüedad, sabía muy bien quién era Jesús. No especulaba, no interpretaba, no adivinaba quién era Jesús, sabía quién era Jesús y declaró con certeza su identidad. Esto nos muestra que la santidad de Cristo no es algo que se puede percibir gradualmente, sino que es una realidad que se impone con claridad en su esencia. El título que acá el demonio le da a Jesús y le dijo, el Santo de Dios, es profundamente significativo. En la Escritura, la santidad no solamente es una representación de la pureza moral, sino que también es la separación absoluta de todo lo que es corrupto.
es una naturaleza completamente distinta al mal. Es perfecta, libre de contaminación. Es decir, que cuando el demonio le dice a Jesús que es el Santo de Dios, está afirmando que él pertenece, o que Cristo pertenece, mejor dicho, a una categoría única, que no comparte ninguna característica con el hombre que es, o que tiene una naturaleza caída por el pecado. Jesús no es simplemente una persona buena o un profeta destacado, sino que es aquel que encarna la pureza divina en medio de un mundo contaminado. Y aquí está un punto clave. La santidad de Jesús no permanece neutral. La presencia de Jesús generó reacción. El espíritu inmundo, este demonio, no pudo quedar en silencio, no pudo quedar callado. La santidad de Cristo expuso la maldad de ese demonio, incomodó al demonio y lo obligó a manifestarse. Esto revela una verdad espiritual muy profunda. Donde está Jesús, la maldad que está oculta sale a la luz. Lo que parecía estar controlado dentro de aquel templo, ordenado o incluso invisible, quedó expuesto solamente por la presencia de Jesús. Eso también desmonta una percepción común de nuestro tiempo. La idea de que una persona puede acercarse a Jesús sin que nada cambie. De que uno puede recibir a Cristo sin que tú tengas una transformación de corazón. La presencia real de Cristo nos va a confrontar y no va a dejar intactas las áreas oscuras de tu vida. Porque la presencia de Cristo en nuestra existencia no va a permitir que lo impuro permanezca escondido bajo una apariencia de normalidad religiosa. Aquí lo importante notar es que todo esto que ocurría, como ya había mencionado, ocurrió dentro de una sinagoga, es decir, dentro de un contexto religioso. No es un ambiente marginal, no es un ambiente abiertamente corrupto, no era una taberna, no era una discoteca, no era un antro, no, era una sinagoga, un lugar donde había culto. Esto nos confronta directamente hoy. ¿Y cómo? Es posible estar en espacios espirituales, escuchar enseñanza cristiana, participar en actividades religiosas y aún así tener áreas de nuestra vida que no han sido rendidas a Cristo. Realidades internas que no han sido transformadas. Pero cuando Jesús se hace presente de verdad, esas áreas no deben permanecer ocultas. Ahora bien, hay un elemento aún más desafiante. Este espíritu inmundo reconoció correctamente quién era Jesús y su declaración fue teológicamente certera. No dijo algo incorrecto. Sin embargo, ese reconocimiento no implicaba salvación. Ese demonio sabía quién era Jesús, pero ese demonio no quería ni salvarse, ni rendirse, ni obedecer a Cristo. Y aquí encontramos una advertencia muy importante para nosotros. No basta con tener conocimiento correcto acerca de Cristo. En nuestro mundo actual, esto es especialmente importante. Muchas personas pueden afirmar doctrinas correctas. Hay muchas personas, muchos creyentes, entre comillas, que pueden decir que Jesús es el Hijo de Dios, que es santo, que tiene autoridad. Pueden incluso estas personas enseñar estas verdades. Pero el texto que estamos viendo aquí en Marcos 1 nos está mostrando que no es lo mismo reconocer o saber que quién es Cristo que rendirse ante sus pies. El espíritu inmundo sabía quién era Jesús, pero no se sometía a él. Simplemente reaccionaba ante su autoridad. Esto nos lleva a una pregunta que puede ser de repente incómoda para algunas personas que nos están escuchando, pero es necesaria. ¿Nuestra fe es solo un reconocimiento intelectual o una rendición real ante la persona de Cristo? La santidad de Jesús no es un concepto abstracto para que admiremos o para que lo conozcamos o para que lo racionalicemos. Es una realidad que va a demandar una respuesta de parte de nosotros.
Cuando entendemos que el Santo de Dios cambia la forma en que debemos ver la vida, de verdad vamos a poder ser transformados. Y esto ya no es opcional, hermanos. Ya no es una influencia más entre muchas influencias que podemos encontrar dentro del mundo. El seguir a Cristo, rendirse a Cristo, es el estándar absoluto para nosotros. Porque Cristo es la autoridad final. Es aquel ante quien todos nosotros debemos alinearnos. Además, la santidad de nuestro Señor Jesucristo redefine nuestra comprensión del pecado. En nuestra cultura, donde el pecado ya se ha relativizado, donde se ha normalizado, donde de repente las cosas malas se están redefiniendo según la conveniencia de las personas, la presencia de Cristo lo que está haciendo es exponer cómo se está portando el mundo. Y no es exageración. Tampoco es que nosotros vamos a suavizar las cosas que están pasando ahora, que vemos en los noticieros o en las redes sociales, cómo la maldad, la impureza, la corrupción se está volviendo común, ya como si no pasara nada. La pureza de Cristo está haciendo contraste o diferencia de todo lo que está sucediendo ahora. Y ese contraste nos está llevando a reconocer que este mundo cada vez más necesita de la palabra. Pero a pesar de todo lo negativo que pareciera esta parte de la historia, también hay esperanza. La santidad de Jesús no solamente expone para condenar, sino para preparar el camino hacia la liberación. Antes de que ocurra la expulsión del espíritu inmundo, como vamos a ver en un momento, en los versículos siguientes, ya había una revelación. Jesús estaba mostrando. Y eso es fundamental, porque no podemos experimentar el poder de Cristo en nuestras vidas si no entendemos primero su identidad. La segunda lección: autoridad que confronta y libera. Ahora revisemos Marcos capítulo 1, versículos 25 y 26. La palabra nos dice: pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Lo primero que notamos es que Jesús confrontó directamente el mal. No lo ignoró, no lo minimizó, no lo redefinió, no le dijo: oh, pobre diablito que está dentro del cuerpo. No dijo eso. En nuestro tiempo, en ese tiempo diré, como en el nuestro, donde muchas veces se suaviza el pecado o donde se le ponen nombres más aceptables, como por ejemplo una relación entre dos personas del mismo sexo, ahora le dicen el amor moderno, se le suaviza, no se le dice la palabra con H, que le debería decirse y que es abominación contra Dios. Cristo está actuando aquí con claridad y autoridad. Cristo no dialogó aquí con el mundo impuro, lo reprendió. Aquí esto nos está enseñando que Jesús no solamente expone el mal, sino que lo enfrenta con autoridad. Por eso, en esta confrontación, vemos que no fue algo destructivo hacia la persona, sino que más bien lo liberó. El hombre poseído no era el enemigo. El hombre poseído era la víctima. El enemigo era el demonio o ese espíritu inmundo que estaba poseyendo a esta persona. Y aquí vemos una de las cosas importantes dentro del corazón del Evangelio. Jesús no vino solamente a señalar, a decir que tú eres un pecador, que tú te vas a ir al infierno, que tú estás mal. No. Jesús sí te hace ver que tú estás mal, pero no para condenarte, sino para convencerte de que estás mal en el pecado y que quiere rescatarte, que quiere liberarte de esa esclavitud del pecado. En pleno siglo XXI, esta es la verdad, es una verdad que sigue siendo profundamente importante. Quizás no todos estamos manifestando o teniendo estas manifestaciones directas de ataques demoníacos, como se describe aquí en el texto, pero sí existen muchas formas de esclavitud espiritual, emocional o moral. Y en todas ellas la autoridad de Cristo sigue siendo suficiente. Pensemos, por ejemplo, vamos a ver ejemplos comunes, en alguien que está atrapado en algún tipo de adicción. Puede ser el alcohol, la pornografía, las redes sociales.
el reconocimiento constante, tu propia vanidad también es una adicción. Desde afuera, la persona te ven y todo puede parecer bonito, pero por dentro tuyo hay una lucha real, una sensación de que no puedes salir de esa situación. En ese contexto, Jesús no solamente te está diciendo que lo que estás haciendo está mal, sino que también tiene la autoridad para decirte, sal de ahí. Y Él quiere ayudarte para que salgas de allí. Y cuando Cristo obra en tu vida, rompe las cadenas que parecían imposibles de romper para ti. Otro ejemplo muy común, sobre todo en los jóvenes, la ansiedad, la depresión, el estrés, el temor que domina hoy a muchas personas. Vivimos en una era de la sobreinformación, incertidumbre económica, presión social. Hay corazones que están dominados por el temor, por el estrés. Y aunque la ansiedad tiene dimensiones bastante complejas dentro de lo emocional o psicológico, espiritualmente también pueden verse que forman parte de una opresión interna. Pero Jesús, con su autoridad, no solamente consuela, sino también Él quiere reordenar nuestro corazón. Él puede traer paz que no depende de ninguna circunstancia externa en tu vida. Una libertad interior que no nace del control humano, sino del señorío de nuestro Señor Jesucristo. Podemos pensar también de repente en el orgullo, una de las ataduras más sutiles. Personas que aparentan tener todo bajo control, pero no pueden o no quieren rendirse ante el Señor. No quieren pedir perdón. No pueden reconocer su necesidad de Dios. Aquí también Cristo los confronta. Su autoridad, la autoridad de Cristo, va a derribar fortalezas internas, va a romper resistencias y va a llevar al corazón humano a una posición de humildad. Y esto de repente para esta persona orgullosa no va a ser cómodo, pero es necesario para poder ser liberado. Otro caso muy común en nuestra sociedad actual es la identidad fragmentada. ¿Cómo es esto de la identidad fragmentada? Muchas personas ahora no saben realmente quiénes son, para qué están aquí en la tierra. Buscan de repente redefinirse a través de sus logros, su posición económica, sus títulos, etc. Su imagen, su aceptación social o de repente incluso a través de lo común de ahora en los jóvenes tecnológicos, su presencia a través de las redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, etc. O TikTok. Viven atrapados en narrativas falsas sobre sí mismos. Pero Jesús con autoridad no solamente los va a liberar de ese pecado, sino también de la mentira en las cuales ellos están viviendo. Jesús quiere redefinir la identidad de las personas. Que eres hijo de Él, si lo aceptas como Señor y Salvador. Que eres perdonado, que puedes ser restaurado, que eres amado. Y cuando esa verdad entra con poder, cambia la forma en que una persona vive, decide y se relaciona. O también podemos pensar mucho en lo que ahora conoces tú como esto de las relaciones tóxicas o destructivas. ¿Ya has escuchado? Por ahí veo algunas sonrisitas. Personas que por miedo a la soledad o por la dependencia emocional permanecen en vínculos que los están dañando. Aquí la autoridad de Cristo no solamente los está liberando o los quiere liberar en su interior, sino les está dando el valor también para que puedan tomar decisiones al respecto. Cristo quiere romper las cadenas invisibles que puedas tener en tu vida, que te están atando, que te están perjudicando, que están lastimando tu corazón, y quiere que tú camines en libertad, aunque eso implique tomar en algunos momentos decisiones difíciles o que puedas atravesar procesos complicados. Ahora bien, es importante notar aquí que en este texto bíblico la liberación no ocurrió sin confrontación. El espíritu inmundo sacudió a esta persona. No hubo resistencia, hubo resistencia, hubo manifestación. Esto nos recuerda que cuando Jesús obra en una vida, muchas veces van a haber procesos intensos. Y estos procesos no siempre van a ser cómodos. A veces va a implicar renunciar a alguien,
renunciar a algo, enfrentar verdades dolorosas, dejar hábitos arraigados durante décadas de repente. Pero esa incomodidad no es destrucción, sino liberación en proceso. Y aquí es donde debemos evitar un error común: querer la paz de Cristo, pero sin su autoridad. O lo mismo, querer la salvación en Cristo, pero sin su señorío en nuestra vida. Muchas personas desean sentirse mejor. Muchas personas desean tener una paz en su vida. Muchas personas quieren tener todo tranquilo a su alrededor. Muchas personas quieren tener bendiciones, pero no quieren rendirse ante Cristo. No quieren obedecer a Cristo. No quieren negarse a sí mismos. Buscan consuelo, pero no buscan reformación. Sin embargo, en el Evangelio no hay verdadera liberación sin señorío. Jesús no solo quiere aliviar tus síntomas, Él quiere gobernar tu corazón. Y esto nos lleva al centro del mensaje. La autoridad de Jesús está ligada a la identidad de Él como el Santo de Dios. Él tiene poder porque es quien es. No es un líder espiritual más, no es un motivador, no es un coaching, no es alguien que te va a levantar el ánimo solamente, no es un terapeuta, un psicólogo del alma, no. Cristo es el Señor y Él tiene autoridad, y su autoridad no depende de nuestra percepción, sino de la naturaleza divina que Él mismo tiene de manera intrínseca. En la vida cotidiana esto se traduce en algo muy concreto. Cuando Jesús entra verdaderamente en una vida, todas las cosas cambian. No porque la persona se vuelva perfecta de inmediato, sino porque hay una nueva autoridad que está operando dentro del corazón y dentro de la mente de esta persona. Lo que antes te dominaba, alguna cosa negativa que estaba mala, que estaba en tu vida antes, esa cosa debería perder fuerza si Cristo realmente ha entrado en tu vida. Lo que antes te parecía normal, ahora te va a resultar incómodo. Si antes, por ejemplo, solamente ver una cerveza te gustaba, ahora solamente con el simple olor de la cerveza ya te sientes mal. Si escuchas reggaetón, por ejemplo, si antes te gustaba escuchar reggaetón, con solo una letra nomás de Bad Bunny ya está diciendo fuera el reggaetón, ¿sí o no? Así debería ser. Lo que antes te esclavizaba empieza a soltarse. Tal vez hoy alguien escucha esto y piensa: yo he intentado cambiar esto, pero no puedo. Estoy luchando contra este tipo de pecado, pero no lo puedo dejar. Y ese es precisamente el punto. El pecado siempre va a estar atacándonos y va a estar detrás y detrás de nosotros. Pero no se trata de cuánto puedas tú, porque por ti mismo no vas a poder. Se trata de quién tiene la autoridad sobre tu vida y de quién estás dejando que gobierne tu corazón. El hombre endemoniado de este pasaje no se liberó a sí mismo. El hombre no dijo: demonio, sale de mi corazón y vete. Fue Cristo quien liberó a esta persona. Es Cristo que te va a liberar a ti de esas nocivas acciones que tú puedes tener en tu vida. Es Cristo que te puede de repente liberar de alguna adicción. Es Cristo que te puede liberar a ti de tu ansiedad, de tu temor o de tus dudas. Es Cristo que te va a dar a ti la salvación. Nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos. La tercera lección: el asombro no es suficiente. Ahora revisemos Marcos 1, 27 y 28. La palabra nos dice: y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. El impacto que ocurrió aquí en toda esa audiencia dentro de la sinagoga, luego de que Jesús expulsara a este demonio, tuvo un impacto innegable. Habían visto algo completamente distinto, algo poderoso, algo que rompió con todo lo que ellos conocían. Y como resultado, la fama de Jesús empezó a extenderse por toda aquella región.
Pero aquí encontramos una verdad que debemos mirar con bastante cautela. El texto está enfatizando aquí el asombro, pero no afirma que todas las personas creyeron. El asombro es una reacción natural del ser humano ante alguna cosa extraordinaria. Cuando alguien supera nuestras categorías, nos sorprende, nos sacude o nos deja pensando. Y en ese sentido, Jesús provocó un asombro legítimo. La enseñanza, su autoridad, ese milagro que él había hecho, todo había sido digno de admiración. El problema no fue el asombro, el problema fue quedarse solamente en el asombro. La multitud preguntó, ¿qué es esto? Una buena pregunta, pero incompleta. Se quedaron solamente en la observación, no hicieron análisis. Se quedaron solamente en la discusión. Reconocieron que había ahí algún tipo de autoridad, que había algo nuevo, pero no iban a ellos a tener una respuesta de rendición personal ante él. No iban hacia una entrega, no iban a una confesión de fe. Se maravillaron, pero no necesariamente se transformaron. Esto tiene una aplicación directa hoy. Vivimos en una época donde es muy fácil asombrarse con lo espiritual sin comprometerse con ello. Personas pueden escuchar de repente prédicas muy impactantes, ven testimonios poderosos, escuchan contenido cristiano, se emocionan de repente con alguna alabanza, incluso pueden compartir posts cristianos en sus redes sociales, pero la vida de estas personas sigue siendo igual. Hay admiración, pero no hay rendición. Hay interés, pero no hay obediencia. El asombro puede ser de repente el inicio del camino, pero nunca debe ser el destino final. Bueno, estas personas pueden analizar, comparar, intentar entender. Y esto no es malo en sí, pero existe este riesgo. Convertir a Jesús en un tema de conversación en lugar de reconocerlo como Señor. Se puede hablar mucho de Cristo, pero sin someterse a Él. Otro detalle que vemos aquí en esta parte del pasaje es que la fama de Cristo se extendió rápidamente, ahí dice, en la zona de Galilea. Jesús se volvió conocido, reconocido, comentado. Pero la fama no es lo mismo que la fe. Muchas personas pueden saber de Jesús, e incluso hablar de Él, y aún así no tener una relación cercana con Él. Hoy está ocurriendo lo mismo dentro de los contextos cristianos. Jesús es una figura ampliamente conocida. Está presente en la cultura, en la historia, en el arte, en el cine, en los discursos religiosos, etc. Pero conocer acerca de Cristo no es lo mismo de conocerlo personalmente. La familiaridad con el nombre de Jesús no garantiza una transformación del corazón. Y este pasaje nos está confrontando con una pregunta concreta. ¿En qué nivel está nuestra relación con Cristo? Nos está asombrando su palabra, pero seguimos viviendo bajo nuestros propios términos. Nos está impresionando su poder, pero no le damos a Él el control de nuestra vida. Estamos hablando de Cristo, pero no estamos caminando con Él. El asombro puede ser una puerta, pero hay que cruzarla. Está diseñada de repente este asombro para ver más allá, para ver hacia la fe, para caminar hacia la rendición, hacia la obediencia. Porque al final Jesús no solamente vino para que nosotros lo admiremos, sino para que lo sigamos. No solamente vino para provocar reacciones en nosotros, sino para transformar nuestras vidas. No vino solo para ser un tema de conversación, sino para ser el Señor de nuestro corazón. Manera de conclusión. A lo largo de este pasaje, en el primer capítulo del Evangelio de Marcos, hemos visto cómo existe o se expone aquí una verdad clara y contundente. Cuando Jesús se hace presente, todo debería cambiar. Su enseñanza revela su autoridad única. Su santidad expone lo oculto. Su poder confronta y libera.
y su presencia provoca asombro. Pero el pasaje no nos deja solamente en la contemplación, sino que nos está invitando a tomar una decisión. Hemos visto cómo incluso este espíritu inmundo reconoció quién era Jesús, que era el Santo de Dios. También hemos visto cómo la multitud se asombró ante la autoridad que manifestaba el milagro que Jesús realizó. Sin embargo, ni el reconocimiento intelectual ni la admiración emocional son suficientes. El Evangelio no nos llama solamente para saber quién es Jesús, ni para impresionarnos con Él, sino a rendirnos completamente a su señorío. Hoy, esa misma actitud sigue siendo vigente. Jesús continúa confrontando lo que nos está atando en el mundo, exponiendo lo que estamos escondiendo en nuestros corazones, y nos está ofreciendo una verdadera libertad. Pero la obra de Cristo solamente puede hacerse efectiva en aquellos que no solamente le reconocen, sino en aquellos que entreguen a Cristo el control de sus vidas. Tal vez tú estás admirando a Jesús, tal vez has escuchado de Él, incluso has afirmado las verdades acerca de su existencia, de su identidad. Pero la pregunta central de esta prédica es la siguiente: ¿es Jesús realmente el Señor de tu vida? No se trata de perfección, sino de rendición. No se trata de tener las respuestas, sino de entregar tu corazón. Porque cuando el Santo de Dios entra en una vida, no la va a dejar igual. La transforma, la limpia, la libera y la dirige. Hoy es una oportunidad, no para que te quedes solamente en admiración o en asombro, sino para dar un paso más hacia adelante en una relación real con Cristo. Reconócelo y ríndete ante Él. Amén. 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 Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor te damos por tu obra en la cruz y porque tú, Señor, no solamente quieres ser nuestro Salvador, sino también el Señor de nuestra vida, para liberarnos, para guiarnos, consolarnos, fortalecernos. Señor, permite que nuestra mente y corazón pueda entender la real dimensión de ese mensaje, de que tú quieres señorear en nuestro corazón. Padre, permite que nuestro corazón se ablande y que nosotros podamos identificar esas áreas de nuestra vida que aún necesitan ser corregidas para que tú puedas gobernar completamente en nuestras vidas. Guíanos en ese camino, Señor, limpia nuestros corazones, nuestros espíritus, nuestras vidas. Susténtanos, Padre Celestial, con lo que necesitamos en esta tierra para seguir adelante. Y los que somos creyentes, danos más valor, fortaleza, para poder seguir predicando este mensaje del Evangelio a este mundo cada vez más oscuro y caído. Sé, Señor, tú nuestra roca fuerte en medio de este mundo. Gracias, Padre, para ti sea la honra y la gloria. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén.